Bueno, fíjense qué importante tema, ¿no? Este tema del duelo, del dolor, desde la parte terapéutica, para que podamos ir empezando a hacer dinámica, a hacer diálogo. Me gustaría empezar con una pregunta. ¿Qué es lo que ustedes ven, a qué se enfrentan en un acompañamiento cuando estamos hablando del duelo, del dolor? ¿Qué es lo que ustedes han visto también en la experiencia cotidiana de estas creencias, de estos discursos acerca del dolor y del duelo? Y voy a dar un ejemplo, por ejemplo, el se te pasa, con el tiempo se te pasa, el tiempo cura todo, ¿no? Entonces, este discurso, ¿a dónde nos lleva? Pues a desconectarnos. ¿Por qué? Porque no tienes que darle un lugar, un tiempo, una gestión a tu duelo, sino que con el tiempo y como tú sigas y sigas y sigas, se te va a pasar. A esto quiero llegar con esta pregunta. ¿Cuáles son esos discursos con los cuales hemos crecido, con los cuales vivimos, que no nos permiten acercarnos realmente al dolor y al duelo? Me gustaría escucharlos, a qué se han enfrentado ustedes. A ver, no, Lucila, adelante, por favor. Gracias. Mucha gente dice, pues todos nos tenemos que morir, se tenía que morir, lo vas a superar, pero no se fijan en el dolor de la persona de que pues se tienen que acomodar a una nueva vida con esta pérdida. Aparte, se cree que las pérdidas nada más son por muerte, cuando en realidad pues es por muchas circunstancias, el duelo. Claro, y esto que comentas nos lleva a una falta de empatía, ¿cierto? O Sí, sea, como decir, ya se te pasará. Y sin poder poner discursos, por ejemplo, de decir, oye, estoy aquí para ti, ¿no? exacto. ¿Qué necesitas? Otra de las cosas que dices es que creemos que el duelo solo es por pérdida de personas que queremos, y eso no es cierto. De hecho, el duelo puede ser material, puede ser por una mascota, puede ser por un cambio de trabajo, por un divorcio, por una enfermedad, por muchas cosas, ¿no? Entonces, hay que ver a qué nos enfrentamos justamente con estos discursos. Gracias, adelante, Tania. Pues, por ejemplo, yo a lo que, bueno, en mi experiencia personal en duelos, como cuando me ha tocado acompañar, a lo que más me enfrento es a la tristeza, al enojo y, y a la culpa. Es como esas constantes. Y por otro lado, cuando hablamos de cuando suelen decirles o me solían decir a mí también, el tiempo lo cura todo, ¿qué es lo que yo he visto que esto hace? Evasión. O sea, como que espero que el tiempo lo acomode todo y entonces yo no me hago cargo de mi dolor. Y entonces aquí lo que yo he visto es, ok, esperan a que el tiempo pase, pero ¿cómo pasa el tiempo? ¿De qué manera yo vivo en ese tiempo? Y entonces lo viven, como lo decía hace ratito, con mucha tristeza, con mucho dolor, y al no querer contactar con el dolor, lo que se suele hacer muchas veces es la evasión. La evasión en el trabajo, en la vida social, en adicciones, o sea, evado para no contactar, porque como estoy esperando a que el tiempo lo acomode, tarde o temprano el tiempo me alcanza y el dolor toca la puerta y dice, aquí estoy, ya me miras o todavía no, ¿no? Así es como al menos yo en mi experiencia lo viví en esta cuestión del tiempo, en lo que yo he podido acompañar a otras personas, es esta parte de se suele huir demasiado al dolor, a contactar con el dolor. Claro, gracias, Tania. Exacto, esto que mencionas. Es decir, nos llevan estos discursos a desconectarnos y a huir, a evadir ese dolor. Inclusive, fíjate y fíjense, a llegar a pensar que el dolor se tiene que eliminar, ¿no? A llegar a pensar que el dolor es malo, ¿ok? O sea, y esto, si lo seguimos viendo hasta dónde nos lleva, pues a patología.
nos lleva a esa patología en donde cuando el dolor es orgánico lo necesito sentir, pero cuando lo he reprimido tanto, cuando lo he evadido tanto, entonces, como también bien lo comentas, se va a ver reflejado, proyectado, tanto en mí como en mi conducta, como en mi realidad, ¿no? Entonces, sigue como creciendo, vamos a ponerlo como una bola de nieve. Empieza una bolita chiquita y conforme va, no lo atendemos, va creciendo hasta volverse una enorme bola de nieve que nos lleva y se lleva a nuestra vida. ¿Ok? Entonces, vamos viendo, gracias Tania, vamos viendo hacia dónde nos llevan estos discursos. Estos discursos son por nuestra educación. Es por falta de conocimientos, por falta de educación también a nivel inteligencia emocional, desde nuestra crianza, desde las escuelas, desde la institución, desde cómo estamos viviendo. Esto es importante súper verlo, enfocarlo y tenerlo en cuenta cuando estamos acompañando. ¿Ok? ¿Por qué? Porque vamos a partir de una realidad general, ¿ok? De esa cultura, de estos discursos, para ir a un abordaje subjetivo singular, para ir reconociendo, acompañar a la persona a que reconozca cómo ha interpretado estos discursos y cómo ha ido transitando o no su dolor, sus pérdidas y su duelo. Entonces, a partir de esa indagación y de ese acompañamiento, entonces se va a poder ir, ¿qué? Resignificando la forma de, eso es lo primero, la forma de entender ese dolor orgánico, para que la persona se pueda ir dando el permiso de algo muy sencillo y difícil a la vez en nuestra cultura actual de sentir. ¿Ok? Entonces, bueno, adelante, Beatriz. Sí, buenos días. Yo quería sumar a los comentarios la importancia de que este dolor contenido, este duelo no elaborado, no sé, bloqueado por ahí, no sé, tiene que ver también con manifestaciones ya psicosomáticas. Hoy por hoy es muy frecuente encontrar ya enfermedades físicas que están relacionadas con problemas de duelos, complicación de duelos, ¿no? Con duelos no elaborados, el dolor reprimido, no sé, tiene que ver con esto. Entonces, es mucho más frecuente que ahora los médicos estén canalizando a pacientes a tanatología después de ver y buscar orígenes de enfermedades fisiológicas a trabajo de duelo. Bien, claro que si reprimimos el dolor, si lo hacemos una bola de nieve, lo vamos a somatizar, ¿ok? Lo vamos a experimentar en nuestro cuerpo como síntomas, luego puede ser como enfermedades, y no solo enfermedades físicas, sino de salud mental, ¿sí? Trastornos. Entonces, por supuesto que lo vamos a ver ahí. Y por eso es importante concientizar, ¿ok? Entonces, gracias igual, Beatriz. Y vamos a empezar con nuestra primera diapositiva, que nos dice el dolor y el cuerpo, ¿ok? Porque inclusive en esta parte de abordaje terapéutico podríamos decir, pues nuestro objetivo es resignificar el dolor e inclusive que la persona le pueda dar un nuevo sentido, ¿ok? Sin embargo, eso es el resultado, ¿ok? ¿Cómo llegamos ahí? ¿Por dónde empezamos? ¿Sí? ¿Cómo sumamos estas estrategias a ese acompañamiento? Entonces, vamos a partir de aquí. El dolor y el cuerpo. El dolor es una función natural ante una pérdida. Natural, humana, ¿ok? El dolor es primitivo y primero se manifiesta en nuestro cuerpo, nos demos cuenta o no nos demos cuenta, ¿sí? Se manifiesta en nuestro cuerpo como una función homeostática. ¿Qué queremos decir con una función homeostática? Que aquí entra la resignificación inclusive del concepto. Es decir, que ese dolor nos está advirtiendo que algo está pasando en nuestro cuerpo para volver a un equilibrio. Ese dolor tiene ahí una función específica de restablecer ese equilibrio,
Fíjense qué interesante, ¿no? Porque lo estamos poniendo en la perspectiva de que este dolor que yo estoy sintiendo me está avisando. Me está avisando que voltee a verlo, que voltee a sentir y a reconocer el para qué está ahí. ¿Ok? El dolor nos alarma y advierte que algo ha cambiado. Es decir, ante el cambio, esto también es importante verlo como desde esta parte de su origen, ante el cambio, el ser humano padece, le duele. ¿Por qué? Porque nos hemos apegado, hemos tenido un aprendizaje con lo familiar. El aprendizaje viene de aprender, de lo tomo, de lo hago propio. Cuando algo cambia, eso nos duele porque es un desaprender, es un desapego, ¿sí? Es un cambio. Entonces, de ahí viene y por eso se necesita escuchar y advierte de que se necesita cambiar y adaptarse a lo nuevo, ¿ok? Que algo no está funcionando como antes, que algo en la realidad subjetiva y objetiva ha cambiado y que se requiere ese nivel de adaptación, ¿ok? Entonces, cuando nosotros podemos tener esta mirada y tenemos a un paciente, a un consultante, ¿cómo lo vamos a mirar? Es bien importante, ¿sí? Nosotros vamos a mirar desde este lugar de funcionalidad tu síntoma, tu dolor, tus duelos o inclusive tu trauma, te están manifestando que escuches, que cambies y que te adaptes. O sea, desde esta mirada. ¿Cómo lo podrá ver a lo mejor el paciente o el consultante? Desde sus discursos, desde su sistema de creencias, desde esto que me está pasando es lo peor del mundo, ¿sí? Desde que falta solamente, yo se los digo en este sentido para que lo entendamos, falta que me haga pipí un perro, ¿sí? O sea, todo me pasa, mi realidad está de cabeza. Y por supuesto que vamos a validar eso que nos está compartiendo la persona, porque no se trata de decirle, no, no es cierto. No, le vamos a validar y le vamos a ayudar a que poco a poco vaya profundizando para encontrar respuestas a través de transitar el dolor, no evadiéndolo. Esa es la diferencia, ¿sí? Le vamos a acompañar a que se vaya abriendo desde esta parte cognitiva de ir cuestionando creencias hasta esta parte más corporal primitiva de ir reconociendo qué siente realmente. Y así dar lugar, ahora sí, a un duelo. Porque para que nosotros podamos tener un duelo, necesitamos que nos duela. ¿Ok? Necesitamos enfrentarnos a ese dolor. Vemos aquí, por ejemplo, una persona, ¿no? En la imagen que está padeciendo este dolor, que podemos decir se siente mal, ¿sí? Que se está doblando inclusive de ese dolor. Y yo aquí quiero que me ayuden, como en el chat si quieren, cuando hemos sentido dolor, cuando hemos tenido alguna pérdida, ¿cómo se siente en nuestro cuerpo? Por ejemplo, la sensación de hacernos ¿qué? Pues quizás chiquitos, de doblarnos, la sensación de malestar. ¿Qué más? ¿Cómo se siente ese dolor, esa pérdida en nuestro cuerpo? Dicen aquí, Caro, querer sentirme acogida. Esa sensación de necesito, ¿verdad? Esa empatía, ese apapacho. Dice Laura, poca energía. Sí, poca energía. ¿Qué más? ¿Cómo se siente? Dice Caro, sin ganas de nada. Dice, ay, se me fue tu nombre, malestar general y ganas de dormir. ¿Ok? Cierto. Entonces, si nosotros podemos reconocer esto antes de que se vuelva como esta bolita de nieve, vamos a poderlo gestionar. Aquí lo podemos reconocer porque ustedes ya traen trabajo, ya son terapeutas, ya acompañan, se van trabajando todo esto.
Pero la realidad, cuando llegan nuestros pacientes, es otra. ¿Se han dado cuenta de esto? Es decir, ni siquiera a veces saben identificar qué es el dolor, cómo se siente, en dónde se siente, para qué está ahí. Y ese es justamente ese acompañamiento, la sensibilización de lo que está pasando en ese mundo interno subjetivo de la persona. Dice aquí Beatriz, tristeza, soledad, cambios de estado de ánimo. ¿Qué decía ahí, Cabique? Cabizbaja, ¿sí? Y sin fuerza. Ok. Y aquí en los comentarios coincidimos sin fuerza, sin ganas, sin energía, sin ánimo, ¿verdad? Sin motivación. Ahora, ¿qué nos pediría en este momento nuestro cuerpo? Caro dijo una cosa, acobijo, apoyo. ¿Qué más? Empatía, parar. Fíjense qué importante, parar. Porque por esa razón no tengo energía en el cuerpo. Porque el mismo cuerpo me está diciendo lo que necesita. El cuerpo necesita ¿qué? Parar, descansar. ¿Para qué? Para que tenga ese proceso de dolor, de duelo. ¿Ok? ¿A qué nos vamos a enfrentar? Yo creo que aquí sí todos, ¿eh? No lo sé, ustedes me dirán, ¿a qué nos vamos a enfrentar? A una realidad donde parar cuesta mucho. ¿Ok? Donde a lo mejor si tengo hijos, si tengo un duelo, pues voy a poder parar unos ratos, ¿cierto? Pero quizás tengo que seguir porque tengo responsabilidades, por ejemplo, si tengo hijos. Otra persona que diga es que si yo dejo de trabajar, no como. A eso nos vamos a enfrentar, ¿ok? El tema aquí es poder reconocer, cuando nos enfrentamos a estas limitaciones en la realidad, cuál es la creencia, fíjense, detrás de esta limitación para que yo pueda tener este proceso de parar. ¿Y dónde lo aprendí? ¿Ok? Como es un aprendizaje, se vuelve un patrón y ese patrón genera estos discursos y estos discursos generan la forma en cómo nos relacionamos con los demás y con el mundo. ¿Por dónde podemos empezar? Por reconocer estos aprendizajes que hoy son limitantes y empezar por ahí. ¿Qué puedo hacer hoy al darme cuenta de esta limitante? ¿Sí? ¿Cómo sí puedo, fíjense, cómo sí puedo darme espacios? A lo mejor no puedo todo el día, pero sí en vez de a lo mejor de irme a la reunión tal, me quedo un rato conmigo, con un espacio para poder sentir, ¿sí? ¿Cómo sí puedo hacer algo por mí? Inclusive el hecho de ir a terapia ya es un paso, ya es considerar que necesito ayuda. Y que ese espacio lo voy a ocupar para poder entender y procesar más lo que está pasando conmigo. ¿Ok? Entonces, hasta aquí vamos bien. ¿Sí? Ahora, ya por último, para pasar a la siguiente, es la adaptación. ¿Qué es lo que el dolor no sentido, el dolor reprimido, nos va a traer consecuencias, nos va a evitar adaptarnos? ¿Ok? ¿Adaptarnos a qué? Al presente. No vamos a poder hacer como esta homeostasis, que la homeostasis viene de que el cuerpo es capaz de adaptarse a las circunstancias que tiene en su presente, en su realidad. Y a través de eso genera aprendizajes. Eso es lo que el dolor reprimido, el duelo no procesado, no va a permitir. Ahora, quiero que se imaginen esto por muchos años. ¿Sí? Duelos múltiples, duelos no procesados, muchos. ¿Cómo va a estar la persona en su presente? ¿Cómo va a estar la realidad, las relaciones de la persona? Entonces, esto es lo que tenemos que concientizar, cómo a través de cambiar internamente, de procesar internamente, vamos a empezar a cambiar también nuestra forma de relacionarnos, de adaptarnos, ¿ok? Vamos a ver esto, que el duelo es como este laberinto, ¿ok? Cuando estamos en el duelo, es como si estuviéramos dentro de ese laberinto sin ver más.
sin saber cuál es la entrada y cuál es la salida. Es importante que tengamos consciente qué sensaciones nos produce esto en el cuerpo. ¿Ok? Por ejemplo, si yo no sé si es para atrás, para adelante, para izquierda o derecha, si no sé cuál es la entrada y la salida, estoy perdida. ¿Ok? Si me siento perdida, ¿qué sensaciones y emociones se sienten en el cuerpo? Que me gustaría participación igual en el chat, ¿no? Por ejemplo, confusión, incertidumbre, ¿sí? ¿Qué más? Miedo, por supuesto. Acá nos ponían tristeza, sí, tristeza, soledad. Y quiero que vean que es como un cóctel emocional, ¿ok? En el cual la persona está inmersa, o sea, en el cual la persona dice, no sé qué está pasando conmigo y con mi vida. Si lo logra verbalizar, va a decir, me siento mal, me siento perdida, me siento confundida, no sé qué hacer. Si no lo sabe verbalizar, pues simplemente va a tratar de decir, estoy mal, sigo como si nada. Algún día se pasará, ¿ok? Ahorita te paso la palabra, Laura. Y entonces el duelo, para hacer un duelo, tiene que doler. El camino del duelo no tiene respuestas. Las respuestas son el camino al transitar el dolor. ¿Ok? Creo que esta frase nos lleva directo, ¿no? Directo a la esencia de lo que es un duelo. Es decir, si no transito ese dolor, no hay respuestas, no hay salida del laberinto. Por más que trate de, ¿cómo decirlo? De racionalizarlo, por más que trate de leer libros, por más que trate de meterme a cursos, por más que alguien me lo explique, por más que trate de seguir adelante, no hay salida si no se va a ese sentido. ¿Ok? Y evitar el dolor es evitar el camino y las respuestas. ¿Ok? Entonces, ahora sí, Laura, adelante. Como lo compartes tú con tu paciente, es decir, también es un mecanismo, esto que tú estás compartiendo de estoy buscando respuestas y por qué, es un mecanismo racional, ¿ok? De evasión. Esto es lo que quiero que también veamos. Al yo tener este mecanismo racional, ¿de qué me estoy apartando? Pues de este sentir, de este proceso como tú lo dices, de este realmente enfrentar lo que estoy sintiendo ante esta pérdida. Entonces, cuando también es parte del proceso, lo sabemos, pero cuando la persona se rinde ante este mecanismo es cuando ya puede bajar, parar, sentir, y entonces cuando entra en su proceso de sentir, van llegando las respuestas, pero las respuestas funcionales, acorde al proceso de la persona. No estas respuestas de preguntas que muchas veces son hasta irracionales, ¿no? O sea, como cosas que no nos servirían, cosas que a lo mejor no son de nuestra, ¿cómo decirlo?, responsabilidad. Llegan las respuestas acorde a lo que necesitamos entender. Pero eso va a ser desde que ya entró la persona en ese proceso. Y en esta analogía que estamos poniendo aquí, es como si en ese duelo estamos dentro del laberinto, cuando vamos a ese proceso de sentir, se enciende como una guía interna en el laberinto, como un GPS, como de, es por aquí, da un paso hacia enfrente, hacia atrás, ves sintiendo esto, hasta que llega el punto en que encontramos la salida. Pero cuando encontramos la salida es porque ya hemos hecho este proceso interno de resignificación, de decir, claro, lo entiendo. Y ya no estamos buscando como estas respuestas muy externas para satisfacer algo que nos evade de ese dolor, ¿no? Entonces, sí, gracias por compartirlo, Laura. Y con esto me gustaría que hagamos un pequeño ejercicio, fíjense, porque al final somos humanos que vamos pasando por ciclos en nuestra vida. Estos ciclos inevitablemente hacen que se terminen cosas, ¿ok?
Puede ser el fin de un trabajo, puede ser el cambio de una residencia, puede ser el cambio de una etapa, puede ser el fin de una relación, etcétera. Vivimos en ciclos. Por lo tanto, tenemos duelos. ¿Ok? Entonces, lo que les quiero pedir aquí es que recuerden el último ciclo, el último duelo que tuvieron y que lo escriban y que se sitúen en este laberinto. Al situarse en el laberinto, lo que quiero es que reconozcan sinceramente en su cuerpo cómo se siente. ¿Cómo se siente ese proceso? ¿Dónde estás? Por ejemplo, estoy en el laberinto sin saber qué hacer y se siente confusión, se siente miedo, se siente angustia o ya llevo un camino en este proceso, sigo sintiendo dolor, sigo sintiendo cierto miedo, no sé cuándo voy a salir, pero ya tengo mayor aceptación de dónde estoy. ¿Se entiende? O sea, es como dónde estás en tu último proceso de duelo, en tu última pérdida, en algo que a ti te haya afectado, te haya dolido. Alguien más puede decir, ¿sabes qué? Ya llevo un proceso, me siento en este momento con mayor aceptación, sigue doliendo, pero también ya puedo ver la luz de la salida. ¿Qué quiere decir eso? Que ya entiendo también esto a dónde me está llevando. ¿Sí? Esto lo vamos a hacer ahorita con ejercicio para ustedes, para que nos podamos sensibilizar con lo que estamos diciendo, para no quedarnos como igual, ¿no? Es lo racional, sino poder aterrizarlo más en nosotros, en nuestro cuerpo. ¿Se entiende la instrucción? Una vez que reconoces, que vas reconociendo dónde estás, qué se siente, te vas a hacer la siguiente pregunta. ¿Qué necesito en este momento para entender este proceso? Para cubrir esa necesidad en la cual estoy. ¿Se entiende? ¿Qué necesitas ante este dolor, ante esto que estás viviendo? ¿Bien? Igual, escuchen a su cuerpo. Ahorita hacemos un ejercicio, pero quiero que lo vayan ustedes reconociendo. Escuchen a su cuerpo. ¿Qué necesitan hoy? ¿Ok? También de esta parte psicocorporal con lo subjetivo nos podemos hablar. ¿Ok? Podemos poner nuestras manos en nuestro pecho y hablarnos, consolarnos nosotros, nosotras. Por ejemplo, reconozco que me sigue doliendo, reconozco que me hace falta, reconozco que me siento insegura o desprotegida, pero aquí estoy. Sí. Muy ¿Ok? bien. A través de esta presencia es que vamos también a ir gestionando justo este dolor en el momento actual. Aquí estoy y yo poco a poco puedo ir encontrando la forma de sentirme protegida nuevamente. Esto obviamente van a hacerlo ustedes y van a encontrar sus palabras, pero aquí mi ejemplo es para que lo hagan, porque hay ese diálogo, tanto reconozco que necesito como me hablo y me doy eso que necesito, ¿ok? Y lo que hay detrás de esta rabia.
comprendo que es dolor, comprendo todo esto que me estás diciendo, sirve muchísimo para poder dar esa gestión, ¿ok? Desde esta parte corporal. Es como esa empatía, yo se los voy a poner aquí, esa empatía que todos necesitamos, pero que a veces no tenemos de nuestro entorno. Digo a veces porque a veces sí, ¿ok? Entonces es una forma de gestionar el dolor, entenderlo. Si no entendemos, también podemos decir esto, es decir, me duele mucho, no lo entiendo, pero aquí estoy. O sea, ¿se entiende? Hasta con esa rabia, o sea, siento mucha rabia, no la entiendo, pero aquí estoy, ¿ok? Es un nuevo diálogo, es una nueva gestión. Esto nos va a calmar, esto nos va a ayudar a gestionar, esto nos va a ayudar a poco hacer ese caminito de aceptación, ¿sí? Y poco a poco que esas respuestas ante el dolor vayan surgiendo al transitar este dolor, ¿ok? Que, que estas frases no saben cómo hacen la diferencia. Está bien, estoy para mí, ¿no? Mi proceso me está dando poco a poco el camino, las respuestas. Entonces, nos situamos en ese presente y vamos permitiendo, ¿no? Sin apresurarlos, sin no sentirlos, estando y sabiendo que obviamente no hay tiempo, sino que el mismo proceso nos va a ir marcando los tiempos, pero unos tiempos acorde a lo que realmente necesitamos, no tiempos de nuestra cabecita, ¿verdad? De todo lo que pensamos o creemos, sino lo que realmente vamos reconociendo. Entonces, estoy aquí, de cierta forma, ¿no? ¿Cómo nos lleva a esa empatía que nos hace crecer? Pero genuina, porque no es como de, a ver, vamos a sacarle provecho al duelo, ¿verdad? Sino es genuino, cómo estoy para el otro, cómo el otro está para mí y cómo nos vamos permitiendo estos procesos, ¿ok? Gracias a cada una y para cerrar este ejercicio, les voy a dar esta frase, ¿ok? Que dice, mi proceso me va dando el camino y las respuestas. ¿Sí? Mi proceso me va dando el camino y las respuestas. Puedo vivir mi dolor desde mi estabilidad. ¿Ok? Entonces, estoy para mí. Esta frase es sumamente importante. Estoy para mí. En las buenas, en las malas. Aquí estoy. ¿Sí? Y vamos también como para ver la parte psicocorporal, reconociendo cómo se siente el cuerpo al hablar, cómo se siente el cuerpo al decirnos esto, cómo se siente el cuerpo al ser escuchado. Todo esto es bien importante, ¿sí? Una vez escuché esta frase justo en una clase de duelo que decía, la maestra decía, el compartir el dolor al hablar disminuye la carga, ¿sí? Porque inclusive es como una mochila de piedras que vienes cargando y cuando lo puedes expresar es ir soltando esa mochila, ¿ok? Y es generar todo esto que estamos diciendo, esta empatía, ¿bien? Voy a pasar, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten con el ejercicio? ¿Sí? ¿Bien? Bueno, pasamos a la que sigue y vamos a ver. El duelo, ¿qué es ese duelo? Es una afectación en la dimensión física, emocional, psicológica, que impacta la subjetividad de la persona y todas las áreas de su vida. Asimismo, las relaciones interpersonales. ¿Ok? El duelo surge de una pérdida que genera dolor y confusión, y cada persona vive ese dolor y duelo de una manera singular. Por lo que el abordaje terapéutico hacia el duelo es desde la comprensión y la empatía, desde esta escucha, desde el ejercicio, por ejemplo, que acabamos de hacer. ¿Sí?
desde ese escuchar, desde ese estar, desde ese necesitas algo, ¿qué necesitas? Bien, vamos aquí a evidenciar la parte imprudente de nuestras interacciones ante el duelo. A ver, por ejemplo, ¿qué frases hemos escuchado? ¿No? Entonces, justo toda esta imprudencia refuerza todas estas conductas de desconexión, ¿ok? O sea, aquí nos dicen, Dios ya la necesitaba con él, va a estar mejor. Aunque podemos saber que estas frases pueden o no traer una buena intención, hay que ser prudentes, ¿no? Y si no sabemos qué decir, porque de hecho yo creo que nadie sabe qué decir en ese momento, ¿no? Podemos guardar silencio y decir, aquí estoy, ¿no? ¿Necesitas algo? Frases mágicas, ¿no? Estoy para ti, que pueden hacer mucho, porque a lo mejor y nos tenemos que quedar callados, ¿no? A lo mejor no tenemos que decir. Va a depender también personas que nos digan, oye, ¿tú qué piensas? Bueno, eso es otra cosa, ¿verdad? ¿Cuál es tu perspectiva? Eso es otra cosa, pero de entrada sería bueno como voltear a ver a la persona, tratar de ponernos, de entender su situación y de decir qué necesitas, ¿sí? Bueno, ¿qué más? Otra frase ahí como imprudente, necesitamos, pero si nosotros no estamos viviendo ese duelo en este momento y el otro sí, no tendríamos por qué en ese momento hablar de nuestro dolor, ¿ok? Entonces, bueno, creo que con esto va quedando claro. Aquí me acordé yo ahorita de una anécdota que tiene que ver con mi último duelo, que yo estaba embarazada y tenía cuántos, como 5 meses, y muere mi gatito, el más grande, ¿no? Entonces fueron muchas cosas como que se juntaron y fue tan inmediato, él estaba bien, entonces fue así como esporádico. Recuerdo que fue un shock. O sea, fue un shock, aparte de con el embarazo, fue como de decir, no lo puedo creer, ¿no? Y sumado a esto, como un mes después empecé a tener como complicaciones, justamente porque empiezas a somatizar. Y recuerdo mucho los discursos, tanto de mi mamá como de una tía, de decir, sí, hija, pero no tengas miedo. Sí, hija, pero da gracias a que tú estás bien y tu bebé está bien, ¿no? Entonces, fíjense cómo estos discursos invalidan, ¿no? Porque ¿qué te están diciendo? Es que no tienes derecho a sentir, ¿sí? Porque le vas a hacer daño al bebé. También estos discursos que dices, no. Digo, afortunadamente tengo herramientas y dije, no, 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 no. O sea, voy a sentir mi dolor, mi proceso conforme pueda. Pero es esta invalidación continua que tenemos, ¿ok? Y que tenemos que también ahí aprender a qué, a poner límites ante esta imprudencia, ¿ok? Es decir, no, no lo tomo. Lo devuelvo, ¿ok? Vamos a la que sigue. Acompañar terapéuticamente significa estar presente para apoyar y brindar herramientas de gestión emocional con el dolor, ¿ok? Entonces también esta es nuestra labor en un acompañamiento con un duelo, en que poco a poco la persona, conforme se vaya abriendo, también le brindemos estas herramientas de gestión. Psicocorporales serían a través de la observación, a través de la respiración y a través de ir conectando con esas sensaciones y emociones para que vaya cambiando y resignificando desde el cuerpo esa capacidad de sentir, ¿ok? Y de que sentir está bien. Sobre todo esta frase, sentir mis emociones tal y como son, está bien. Sentir el dolor tal y como es, está bien. ¿Sí? Eso es lo que vamos a ir acompañando poco a poco con estas estrategias. Obviamente estas estrategias que ya las iremos viendo psicocorporales no las vamos a meter a la primera sesión o de entrada. Vamos a ver la ventana en el avance del proceso del paciente para que podamos ya meter estos abordajes. ¿Por qué? Como se los digo yo en otro curso del diplomado,
es invítame primero un café, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando de cosas muy íntimas. Estamos hablando de cosas muy fuertes. Entonces, primero tiene que haber una confianza, primero tenemos que conocer a la persona, su proceso, saber mirar si está lista para que entonces podamos ir entrando en este sentir, ¿ok? ¿Les ha tocado algún paciente donde está completamente cerrado al sentir? ¿Sí? Sí, ¿verdad? Entonces tenemos que ir como poco a poco, poniéndole agua a esa Play-Doh, yo le llamo así la Play-Doh dura, ¿no? Le tienes que ir poniendo agua para que esa Play-Doh dura empiece a sensibilizarse. Ya cuando esté lista, entonces acompañarla a que se molde, ¿ok? Entonces paso a la que sigue y vamos aquí a hablar de el sentido del dolor y del duelo desde una comprensión de la funcionalidad de la vida, ¿ok? La vida y la muerte forman un círculo en donde se tocan los extremos para construir algo nuevo. Imagínense, ahí tenemos un círculo. Y entonces la vida y la muerte se sostienen por sí mismas. Sin vida no hay muerte, sin muerte no hay vida. ¿Se entiende esto? Si no nacemos, no nos podemos morir. Si no morimos, no pueden nacer otros. ¿Se entiende a lo que vamos? En ese ciclo infinito de la vida. Esto no quiere decir que por entenderlo no nos va a doler, ¿ok? Quiere decir que al ir entendiendo estos ciclos de la vida, podemos estar más preparados y más abiertos para así poder sentir, ¿ok? Para así poder aprender. ¿De qué? Pues de esos ciclos, de ese duelo, de ese dolor, de eso que sentimos que hemos perdido, ¿ok? El significado de la vida y el significado de la muerte construyen el sentido de la existencia de cada persona. Nos demos cuenta o no. Es decir, se los voy a poner en estos ejemplos. Cuando nace un bebé, ¿cómo nos cambia la vida a todos los que nos rodea ese bebé? Es la vida, el nacimiento. Cuando muere una persona, ¿cómo nos cambia la vida a todos los que rodea a esa persona que ha partido? ¿Se entiende a lo que vamos? Esta vida, esta muerte, este nacimiento, esta muerte, constantemente está construyendo un significado y un sentido en la vida de las personas. Nosotros como terapeutas, al conocer esto, pues tendremos una mirada como más empática con lo que está viviendo la persona, para acompañarle a que descubra este duelo que está significando y construyendo en ella y a qué da lugar de algo nuevo, sin apresurar, solo teniendo esta mirada, ¿ok? Que en algún punto la persona lo va a encontrar, ¿ok? El dolor y el placer es otro círculo en donde se tocan los extremos para construir una experiencia subjetiva en la persona y da lugar a un significado de esa experiencia. Es decir, como humanos, inclusive en un día, vamos a hacer un análisis de nuestro día, tenemos experiencias de dolor y de placer, ¿sí? Si lo llevamos a un mes, tenemos experiencias de dolor y de placer. Si lo llevamos un año, tenemos experiencias de dolor y de placer, ¿ok? Si lo llevamos a los años, a los ciclos, igual. ¿Bien? ¿A qué me refiero con esto? En la interpretación, esto ya es de la persona y de una forma más racional, la interpretación que la persona le da a ese dolor y a ese placer va a depender su significado ante su experiencia, consciente e inconscientemente. Entonces, de aquí se van a construir, ¿qué? Creencias, aprendizajes y creencias. ¿Ante qué? Ante la vida y la muerte, ante el placer y el dolor. Con eso, a nivel terapéutico, podemos trabajar muchísimo. ¿Cómo? Acompañando a que la persona poco a poco y conforme veamos que está lista, se cuestione.
esos aprendizajes, esas creencias y ese sentido que le ha dado y que le puede dar. Yo siempre digo que hay dos sentidos, el que ya hemos construido y en el presente el que le podemos dar. ¿Ok? Entonces, ¿cómo la persona en ese círculo puede ir integrando y resignificando esas experiencias? Si lo vemos a nivel espiritual, que justo es encontrarle este sentido a la experiencia o reconocerlo o construirlo en el presente. Si lo vemos también a nivel espiritual de como en un sentido de todo tiene un propósito detrás, la misma persona en su camino lo va a ir encontrando. Jamás es nuestra misión como terapeutas designar ese sentido o ese significado, sino por eso se llama acompañamiento. Acompañar a la persona a que lo encuentre. ¿Ok? Con delicadeza, con empatía, con objetividad. Y claro está que nos puede pasar que a lo mejor la historia de esta persona, del paciente, o su duelo, o lo que está trabajando, nos toque, ¿cierto? Porque somos humanos. Ahora, esto, ¿cómo lo podemos ocupar para que nuestro acompañamiento siga siendo objetivo? Trabajando con lo que nos toca, trabajarlo con nuestra historia. Reconocerlo en ese momento si nos toca decir, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo lo puedo gestionar? ¿Qué me está diciendo? Para que sigamos separando mi historia con la historia del paciente y yo pueda ser, quizás esto me va a dar más empatía porque me toca, ¿se entiende? Pero al mismo tiempo me va a permitir, si lo trabajo en mí, ser objetiva con ese acompañamiento y no tratar de ponerle mis significados a los significados del paciente. ¿Ok? Esto es importantísimo en el acompañamiento. En lo psicocorporal, de hecho, es uno de los objetivos que la persona vaya reconociendo sus significados implícitos, corporales. Esas construcciones que ha venido haciendo a partir de toda su vida, ella, no que el terapeuta se los diga. Decimos en nuestra crianza, por ejemplo, cuando es que llorar es malo, es de débiles, ¿ok? Es que los hombres no lloran. Con eso crecimos, con eso a lo largo de nuestra vida seguramente hemos ido trabajando y lo tenemos que seguir trabajando en esas creencias, en esos discursos, resignificando. Porque en la medida que nosotros lo podamos hacer es que vamos a poder brindar en ese acompañamiento otra mirada y otra perspectiva de cómo procesar un duelo. ¿Ok? Y también en la medida que vayamos reconectando más nuestro cuerpo con ese sistema nervioso, con esa conciencia corporal, vamos a ser más sensibles y receptivos a nuestras propias emociones y acompañar a otro a que sienta sus propias emociones desde una mirada empática.